¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, familia futbolera? Antes de que te sumerjas en esta historia que lo tiene todo, fichajes, decisiones explosivas y un entrenador que no se anda con rodeos, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita campana, que aquí no se nos escapa ni una. Vamos al grano, porque lo de hoy está que arde. La mañana comenzó como cualquier otra en Valdebebas. Césped recién cortado, bolas de entrenamiento alineadas como si fueran fichas de dominó, y un silencio táctico solo interrumpido por el rechinar de botas nuevas. Todo parecía normal, hasta que Xabi Alonso entró por la puerta como si viniera a pedir explicaciones, no café. Vestido con su elegante habitual de tipo que podría venderte un fondo de inversión o sacar una falta directa con precisión quirúrgica, Xabi tenía una expresión clara: no venía a charlar sobre el clima. Venía a pedir algo. O mejor dicho, a exigirlo. Quiero a Konaté, dijo, sin rodeos, mientras miraba a los responsables deportivos del Real Madrid como si estuviera planteando la compra de un riñón en el mercado negro. ¿Konaté?, respondió uno, intentando confirmar que no había confundido el nombre con el de algún rapero francés. Sí, Ibrahima Konaté. Central. Francés. Del Liverpool. 1,94 m de pura contundencia defensiva. Quiero ese tipo. A ti. Ya. Nadie en la sala se atrevió a soltar un pero. En parte porque Xabi Alonso, aunque educado, tiene ese tipo de seriedad que te haría confesar crímenes que no cometiste. Y en parte porque, bueno, tenía razón. La defensa blanca, si bien no era un colador, empezaba a mostrar síntomas de fatiga. Nacho se iba. Alaba seguía coqueteando con las lesiones. Militao estaba bien, pero venía de una lesión larga. ¿Rüdiger? Un tren de mercancías, sí, pero no puedes dejarle todo a él o acabará pidiendo ayuda en alemán. Así que cuando Xabi Alonso dijo lo quiero, no era un capricho. Era una lectura de guerra. Y en esa guerra, él ya había visualizado a Konaté como el escudo de su ejército blanco. Pero esto no es Football Manager, amigos. No basta con señalar un nombre y arrastrarlo a tu plantilla. Esto es el mundo real, donde hay contratos, cláusulas, comisiones y, lo más importante, hay ingleses. Y los ingleses no sueltan fácil a sus defensores, menos aún si tienen tatuajes intimidantes y juegan como si su familia dependiera de cada despeje. Mientras tanto, en Liverpool, Klopp, que seguía siendo una sombra omnipresente en el club, incluso tras su salida, sintió una perturbación en la fuerza. No sabía por qué, pero se levantó en su casa, miró al cielo y gritó: «Alguien quiere llevarse a mi defensa favorito otra vez». Bueno, favorito era un decir. Klopp tenía unos cuantos favoritos, y su relación con Konaté oscilaba entre el cariño paternal y el «de verdad te vas a quedar fuera por una sobrecarga muscular otra vez». Pero si había algo que le molestaba a Klopp más que el VAR, era perder jugadores importantes justo cuando empezaban a aparecer robots hechos en laboratorio. El comunicado oficial del Real Madrid no tardó. Claro, lo disfrazaron con elegancia. El club se encuentra en proceso de evaluación de alternativas defensivas para reforzar la zaga ante los próximos retos de la temporada. Traducción: Xabi Alonso ha pedido a Konaté y lo queremos antes de que alguien más venga con la chequera. Pero lo que verdaderamente incendió la cosa fue el comunicado sobre el Bernabéu. Sí, el mismísimo estadio, con su techo retráctil, su césped modular y ese aire de esto es una nave espacial, pero también podemos jugar al fútbol aquí. Porque el Madrid, en un movimiento que combinaba estrategia deportiva con marketing intergaláctico, anunció que se estaban preparando para albergar más partidos de máxima categoría, incluso en invierno. Lo que básicamente significaba: si hay que recibir a Konaté con banda de música y fuegos artificiales, se hace. Y ahí es donde el asunto se volvió cósmico. Porque si algo sabe Florentino Pérez, es que nada seduce más a un jugador que la promesa de jugar en el nuevo Bernabéu, que parece una mezcla entre el Allianz Arena y una terminal de aeropuerto de lujo. ¿Qué hay que hacer para convencerlo?, preguntó un directivo, mientras anotaba ideas en una libreta que, por cierto, tenía una pegatina de Mbappé 2021 tachada con marcador rojo. Hablad con su agente. Hacedle ver que aquí no solo va a competir por títulos. Va a formar parte de una generación histórica, respondió Xabi Alonso con la frialdad de alguien que ya había planeado cada pase, cada despeje y cada maniobra diplomática. Y no estaba exagerando. Konaté, a sus 26 años, estaba en la cúspide de su madurez futbolística. Rápido, fuerte, con una lectura táctica cada vez más afinada, y una capacidad de anticipación que haría llorar de envidia a un ajedrecista ruso. Era, en definitiva, lo que el Madrid necesitaba para consolidar un bloque defensivo de acero inoxidable. Pero,
¿Qué opinaba Konaté? Porque a veces los jugadores tienen sueños. Algunos sueñan con jugar en el Barça, todos cometemos errores en la vida. Otros, con ganar la Champions. Y otros, como Ibrahima, simplemente quieren sentirse importantes, jugar cada fin de semana y, a poder ser, no ser reemplazados por un chaval de 19 años con peinado raro y hype en TikTok. En privado, Konaté estaba encantado. De hecho, más que encantado. Tenía abierta una pestaña en su móvil con el tour virtual del nuevo Bernabéu. Le había dado me gusta a 3 fotos del vestuario. Incluso había seguido en Instagram a Vinicius Jr. y Camavinga, por si acaso. Y aunque públicamente no decía ni mu, su entorno ya empezaba a filtrar frases como Ibra está muy agradecido a Liverpool, pero está abierto a nuevos desafíos. Traducción: hacedme una oferta que no pueda rechazar, y hablamos. Mientras tanto, la prensa inglesa ya empezaba a llenar titulares con un dramatismo propio de una serie de Netflix. Konaté, tentado por los millones blancos. El Real Madrid prepara un asalto relámpago. ¿Quién detendrá al Madrid ahora que puede cerrar el techo? Y entre línea y línea, los fans del Liverpool entraban en modo alarma. Porque perder a un defensa de ese calibre, en pleno proceso de reconstrucción, era como vender tu volante en medio de una carrera de Fórmula 1. El Madrid, fiel a su estilo, no hablaba mucho. Pero cuando hablaba, lo hacía con autoridad. Un emisario del club viajó a Inglaterra. No llevaba corbata, pero sí una carpeta. Dentro, cifras, cronogramas y una carta personal de Xabi Alonso. No decía mucho. Solo una frase: te quiero liderando mi defensa. Tú y Militao. Haced historia. ¿Romántico? Puede. ¿Eficaz? Muchísimo. Liverpool, por su parte, intentó subir la apuesta. Le prometieron a Konaté minutos, un rol más protagónico, y hasta una renovación con cláusulas variables que incluían primas por limpieza de área. Pero había un problema. La Premier, por más competitiva que sea, no tiene un Bernabéu. No tiene esa mística. Y Konaté, que creció viendo a Zidane y soñando con noches de Champions bajo la lluvia, empezaba a ver todo más claro. El fichaje estaba en marcha. Y en medio de todo esto, Xabi Alonso no se inmutaba. Se limitaba a trabajar, a preparar partidos y a mirar informes tácticos como si fueran crucigramas de domingo. Pero dentro, sabía que su insistencia por Konaté no era una cuestión de capricho. Era una declaración de intenciones. El Madrid quería dominar, no sobrevivir. Quería defender con arte, con músculo y con cabeza. Y para eso, necesitaba a alguien como Ibrahima. Porque si algo ha demostrado la historia reciente, es que el éxito no se construye solo con goles. También se levanta con despejes al segundo palo, con coberturas precisas, y con centrales que, cuando te miran, te hacen pensar 2 veces antes de entrar al área. Y eso, querido lector, es lo que busca Xabi Alonso: respeto. No solo para su equipo, sino desde su equipo. Un respeto que empieza en la zaga. Y que, si todo sale según lo previsto, tendrá un gigante francés comandando el muro blanco, desde el mismísimo corazón del nuevo Bernabéu. Con techo cerrado, claro. Que si va a llover, que sea champañe. Porque si vamos a hablar del respeto en el fútbol, ese intangible tan frágil como vital, hay que empezar desde atrás. Desde donde comienza la jugada y donde, en noches difíciles, también puede terminar. Xabi Alonso no estaba buscando un central más para rellenar la plantilla, ni para tener un cuerpo más en los entrenamientos de randos matutinos con reggaetón de fondo. No. Él quería una pieza angular, alguien con presencia, alguien cuya sola sombra provoque una pausa en el delantero rival. Y en ese castín silencioso, interno, casi clínico, todos los caminos terminaban en Konaté. El dossier que acompañaba el nombre de Ibrahima era, literalmente, más grueso que un manual de microondas. Análisis de desplazamientos laterales, mapas de calor, porcentaje de duelos ganados, porcentaje de duelos perdidos, spoiler, casi ninguno, reacción al contragolpe, capacidad para girar cuerpo frente a delanteros escurridizos, control emocional tras una tarjeta amarilla, hasta sus playlists prepartido. Todo. Una de las hojas del informe estaba resaltada con marcador fosforescente: reacción en partidos de alta presión, sobresaliente. En partidos contra el Manchester City, el Bayern, el PSG. Ahí donde la pelota quema y los errores se convierten en virales a los 30 segundos, Konaté no solo no se escondía, se crecía. Sacaba pecho. Despejaba con contundencia. Y no era de los que gritaban después de cada acción como si hubiera salvado el universo, no. Era el tipo que se levantaba,
ajustaba las medias y se colocaba sin hacer aspavientos. Profesionalismo puro. Perfil Alonso, digamos. Porque no es ningún secreto que a Xavi le gustan los jugadores serenos, de sangre fría, que no se dejen llevar por el griterío de la grada ni por los empujones del minuto 88. Le gustan los que piensan, incluso en el caos. Y Konaté, pese a su corpulencia y a esa zancada de velocista africano en plena selva, es un cerebrito. No lo parece porque mide casi 2 metros y tiene cara de no te acerques y valoras tus tobillos, pero en el fondo es un tipo analítico. De los que revisan sus partidos en casa con una taza de té, pausan, retroceden y anotan. Sí, anota. Tiene cuaderno y todo. En serio. Además, hay otro factor que Xavi valoraba profundamente y que no se veía en los números ni en los mapas de calor: el idioma. Konaté habla francés, claro. Y en el Madrid de hoy, eso es prácticamente un idioma oficial. Camavinga, Tchouaméni, Mendy, Mbappé, Ejem, futuro compañero, Ejem, y hasta Vinicius lo chapurrea por convivir con tanto galo en el vestuario. Eso significa que Konaté no necesitaría periodo de adaptación verbal. Podría llegar y empezar a gritar «Droite» y «Attention derriere» desde el primer entrenamiento. Integración automática. Plug and play. Y, ojo, no todo era músculo y táctica. También estaba el tema del carisma. Porque aunque Konaté no sea el más mediático, ni tenga un canal de Twitch con intros brillantes, ni suba TikToks bailando con su perro, aunque tiene uno, tiene ese algo que se nota. Esa energía que hace que cuando entra a un vestuario, la gente se calle y escuche. Sin necesidad de hablar. Sin necesidad de imponer. Y eso, para un equipo como el Real Madrid, donde conviven egos de alta costura y camisetas con más historia que muchas selecciones enteras, es oro puro. Ahora, volvamos al Bernabéu. Porque el estadio no es un detalle menor. No es simplemente el sitio donde se juega. Es una herramienta de seducción, una pieza estratégica en las negociaciones. El nuevo Bernabéu tiene alma de catedral y cuerpo de yate futurista. El Madrid sabía que cada jugador que ponía un pie en ese suelo sentía algo. Es difícil de explicar, pero ocurre. Hasta los rivales se lo reconocen. Muchos han llegado, han caminado por el túnel, han escuchado el eco de sus propios pasos bajo el techo cerrado, y han dicho, esto es otra cosa. Y eso Xavi lo sabía. Por eso empujó el tema del comunicado. Porque no era solo una actualización de la logística del club. Era un mensaje. Un guiño. Un mira dónde vas a jugar si vienes. Incluso se comentó internamente, sin confirmación oficial, claro, que el club había preparado un vídeo personalizado para Konaté. Con música épica. Planos de dron. Close UPS del túnel de vestuarios, la sala de trofeos, y una voz en off que decía algo como aquí no solo juegas al fútbol. Aquí haces historia. Vamos, que si no firmaba después de ver eso, era que tenía alma de portero. En la sala de reuniones del club, alguien incluso comentó, entre broma y deseo, que si llegaba Konaté, se podía planear una presentación con techo cerrado, luz cenital y el césped elevándose como si fuera una plataforma hidráulica de película de Nolan. A lo que otro, más pragmático, respondió: vale, pero no hagamos lo del helicóptero otra vez, que con lo de Beckham casi volamos un dron de prensa. Y no era solo una jugada estética. El fichaje de Konaté podía cambiar dinámicas dentro del vestuario. Su llegada pondría presión positiva sobre los defensas actuales. Rudiger sabría que tiene que mantener su nivel marciano. Militao tendría a un compañero de perfil complementario. Y los jóvenes, como Marvel o Rafa Marín si volvía de cesión, entenderían el estándar al que deben aspirar. Porque traer a Konaté no era fichar por fichar. Era, en palabras del mismísimo Xabi Alonso, fichar para liderar desde atrás. Una frase que sonaba a eslogan de campaña política, pero que en boca del Tolosarra tenía ese matiz de profundidad táctica que solo entienden los que alguna vez jugaron con la cabeza antes que con los pies. Y aún había más. Porque no se trata solo de lo que Konaté puede dar en el campo, sino también fuera de él. Xavi, hombre meticuloso hasta la obsesión, ya había revisado la presencia pública del central. Sus entrevistas. Su comportamiento tras derrotas. Su trato con la prensa. Todo dentro de lo que el Madrid llama el perfil blanco. Nada de shows. Nada de calentadas en redes. Nada de declaraciones explosivas a lo Antonio Cassano el lunes por la mañana. Solo fútbol. Compromiso. Profesionalismo. Y si eso no fuera suficiente, también gustaba en el palco la idea de arrebatarle una pieza importante a un club Premier. Porque en la silenciosa guerra de estatus entre ligas,
ficharle a Liverpool es más que fichar un jugador. Es un mensaje, aquí mandamos nosotros. Y en la era post-Mbappé, por fin, el Madrid sabía que no podía dejar de marcar territorio. Así que mientras el mundo del fútbol discutía si el fichaje era cuestión de días o de semanas, mientras los tuiteros hacían montajes de Konaté en camiseta blanca y los insiders lanzaban emojis crípticos en sus cuentas, dentro del club todos sabían la verdad: si Xavi lo pide, se hace. Porque no es un entrenador cualquiera, es un arquitecto. Y Konaté, al parecer, era su columna. Y es que cuando decimos que Xabi Alonso es un arquitecto, no hablamos de alguien que simplemente dibuja un esquema con 4 flechas y grita presión alta, chicos, desde la banda. No. Xavi trabaja con el mismo nivel de precisión que un relojero suizo con insomnio. Su libreta no tiene dibujos, tiene diagramas. Esas páginas que para cualquier mortal parecerían jeroglíficos con números, vectores y líneas de colores son, para él, poesía en movimiento. Y en el centro de una de esas páginas, en negrita subrayada con tinta azul, porque el rojo lo usa solo para errores, estaba escrito: Konaté igual a equilibrio. La obsesión de Xavi con el equilibrio defensivo es casi filosófica. Si su equipo sube al ataque, él quiere saber cuántos segundos necesita Konaté para cubrir la espalda de un lateral adelantado. Si su mediocampo pierde el balón en zona de riesgo, ¿cuántos metros puede recorrer Ibrahima antes de interceptar una contra? No es que lo imagine, lo ha cronometrado. Literalmente. En sus análisis, Konaté tiene tiempo de respuesta como si fuera un velocista con GPS. Puede salir tarde, pero siempre llega antes. Y eso, para Xavi, es un superpoder. Porque en su modelo, no se trata de meter un gol más que el rival. Se trata de no necesitar meter ese gol extra. De que tu defensa te permita respirar. Que si el partido se atasca, si el rival está afilado, si el árbitro se ha dejado las tarjetas en casa, tú puedas mirar atrás y pensar: estamos bien. Tenemos a Konaté. Además, en la teoría táctica de Alonso, cada jugador debe ser una herramienta versátil. Y Konaté lo era. Puede jugar en línea de 4, de 3, como central derecho o izquierdo, puede flotar por detrás del pivote si la cosa se pone exótica, y tiene la potencia suficiente para subir a rematar un córner y volver al sprint sin parecer que le cuesta. Y, claro, la salida de balón. No nos olvidemos. Porque si hay algo que Xabi Alonso aprecia en un central, es que no reviente el balón como si fuera una sandía con rabia. Konaté, pese a su porte de soldado romano, tiene pies de violinista cuando quiere. Sabe cuándo conducir, cuándo soltar en corto y cuándo buscar un pase filtrado entre líneas que rompa media presión rival. Que sí, no es Beckenbauer, pero tampoco es un tronco. Tiene más criterio que muchos mediocentros en activo. Y eso, para alguien que viene de jugar con Piqué, Sergio Ramos y Arbeloa, bueno, con cariño, es muy valorado. Pero no todo era táctica, tampoco. Había otro componente que flotaba en el ambiente como aroma de café recién hecho: la narrativa. Porque en el fútbol moderno, donde los partidos se juegan también en redes sociales, donde la historia vende casi tanto como el resultado, un fichaje tiene que tener relato. Y el de Konaté al Real Madrid era casi cinematográfico. Imagínate los titulares: de París al Bernabéu, el ascenso del defensor que lo apostó todo por la élite. Una historia con raíces africanas, crianza francesa, madurez en Inglaterra y consagración en España. Una travesía europea que terminaría, o más bien, continuaría, en la institución más exigente y gloriosa del fútbol moderno. Si eso no es guión de documental con narrador de voz profunda, no sé qué lo es. En las oficinas de marketing del club ya se hablaba, extraoficialmente, por supuesto, de cómo presentar a Konaté. Se descartó la típica foto con la camiseta y el pulgar arriba. Eso era 2009. Se hablaba de hacer algo más conceptual. Quizás mostrarlo caminando por el túnel, luces tenues, imágenes suyas en partidos duros, cortes con sonidos de taque sobre cemento y su voz en off diciendo: he venido a defender algo más que una portería. Dramático, sí, pero efectivo. Las redes sociales explotarían. Y eso no es un capricho, es capital simbólico. Algo que el Madrid, como marca global, siempre busca. A nivel interno, también se contemplaban los efectos colaterales del fichaje. La plantilla, en su mayoría, lo recibiría con buenos ojos. No era un fichaje que llegaba a pisar callos, ni a desplazar a un capitán, ni a monopolizar cámaras. Llegaba a sumar, a competir, a blindar. Jugadores como Tchouaméni o Camavinga, con quienes ya compartía vestuario en la selección francesa, podían facilitar la adaptación.
Incluso se hablaba de la posibilidad de que coincidieran también en las habitaciones durante las concentraciones, porque según un asistente de la selección, Ibrahima ronca menos que Koundé. Y eso, en el mundo del fútbol, se valora más de lo que parece. En la cabeza de Xabi Alonso, todo esto ya había sido procesado. No en un PowerPoint, ni en un Excel lleno de fórmulas. En su cabeza. Porque Xabi, aunque no lo parezca, no necesita ver para saber. Es de esos que cuando observa un partido, no ve solo el balón, ve los espacios que no se usan, las decisiones que no se toman, los errores no forzados. Y Konaté, para él, era precisamente eso que faltaba, una decisión correcta esperando ser tomada. Había quien decía que Xabi Alonso tenía demasiado cerebro para ser entrenador, que piensa tanto que puede volverse paranoico con los detalles. Y puede ser cierto. Pero cuando ese nivel de análisis se convierte en certeza, cuando te dice este tipo es el que quiero porque encaja aquí, aquí y aquí y te lo argumenta como si estuviera defendiendo su tesis doctoral, uno no puede hacer otra cosa que decir, vale, lo fichamos. Y así estaba todo. Quieto, pero a punto de explotar. Como el momento justo antes del penalti. Como ese silencio raro antes del trueno. Las piezas estaban colocadas, las miradas estaban puestas, y Xabi Alonso seguía caminando por Valdebebas con la serenidad de quien ya había visto el futuro, y en ese futuro, Ibrahima Konaté ya estaba vestido de blanco. ¿Te ha gustado esta historia con sus giros, filtraciones y decisiones de alto voltaje? Pues dale like, compártelo con tus colegas futboleros y suscríbete al canal. Que esto no ha terminado. Se vienen más bombas. Y tú, ya sabes, aquí te enteras antes que nadie.